Nigeria ya se ha convertido en la mayor potencia económica de África, pero esto puede ser solo el principio del auge del gigante africano. Nigeria es un país que cuenta con unas condiciones únicas para ser una gran potencia mundial en el futuro. Hablamos de una población joven que no deja de crecer, de unas enormes reservas de gas y petróleo y de una ubicación estratégica en su región. Sin embargo, el país no acaba de despegar y lamentablemente Nigeria continúa siendo pasto de la inestabilidad, la pobreza y el subdesarrollo. Pero entonces, ¿cómo es posible que un país con tanta riqueza natural y mineral pueda ser tan pobre? ¿Está el país preparado para dejar esta situación atrás? ¿Se convertirá Nigeria en la nueva China? Pues todo ello lo vamos a ver en el día de hoy. Como decía antes, Nigeria es un país pobre. El país se encuentra en el número 141 del mundo en cuanto a PIB per cápita. Y es que cada nigeriano produce una media de $5.860 al año. Además, según datos del Banco Mundial, la tasa de pobreza en Nigeria ha subido hasta el 46% en 2023, lo que equivale a nada más y nada menos que 106 millones de nigerianos. Y por si esto fuera poco, 88 de ellos viven en condiciones de extrema pobreza, o lo que es lo mismo, viven con menos de $1,90 al día, una auténtica barbaridad. Además, el país está inmerso en varios conflictos. Por un lado, tenemos la insurgencia de los yihadistas de Boko Haram en el noreste del país. Otro gran problema para Nigeria es la violencia entre agricultores, ya que el cambio climático ha provocado sequías e inundaciones, lo que ha multiplicado los robos, las extorsiones e incluso conflictos entre distintos grupos étnicos y religiosos, aumentando la inseguridad alimentaria en el país. Además de todo esto, en Nigeria también hay independentistas, que han creado bastantes problemas al gobierno nigeriano. El conflicto más importante de este estilo es el de Biafra, cuyos habitantes se sienten marginados y perseguidos por el gobierno central. De hecho, esta región tuvo una guerra civil a finales de los 60, que se cobró más de 1 millón de víctimas. Bien, ya hemos visto que Nigeria es un caos. Y ahora, antes de contaros por qué puede dejar de serlo, hay que explicar por qué esto es así. Así que venga, vamos al lío. Bajo el dominio británico, la economía nigeriana se reestructuró para servir a los intereses coloniales. Se implementaron sistemas de producción a gran escala centrados principalmente en productos como el aceite de palma, el cacao y el caucho, destinados a la exportación. Mientras que esto generó riqueza, la mayoría de los beneficios se destinaron al Reino Unido y a los colonos europeos, no a la población local. Además, todas las infraestructuras se diseñaron para que los británicos se llevaran de allí los recursos naturales y no para fomentar el comercio entre las ciudades nigerianas o entre Nigeria y otras colonias de la zona. Vamos, colonialismo en toda regla. Además, los británicos introdujeron un sistema de administración indirecta, utilizando líderes locales como intermediarios. Aunque esto redujo el coste de la administración colonial, también creó grandes divisiones internas, ya que Reino Unido no tuvo en cuenta la complejidad étnica y cultural del país, de forma que los gobiernos locales favorecían a su etnia en detrimento de las demás. Pero cuando se fueron los británicos y Nigeria alcanzó su independencia en 1960, la cosa cambió. A peor. Como hemos visto, las fronteras heredadas de los británicos suponían un gran reto, ya que el gobierno nigeriano tenía que unificar un país muy diverso con más de 250 etnias y un montón de lenguas y culturas diferentes. Y como era de esperar, la cosa no se dio muy bien. El experimento democrático duró muy poco, ya que en 1966 hubo un golpe de estado que dio comienzo a una serie de gobiernos militares que se sucederían en el poder durante más de 3 décadas. Además, como vimos antes, en Nigeria estalló la guerra de Biafra, que trajo un montón de miseria y dolor al país. Sin embargo, Nigeria pronto encontraría una nueva esperanza, y es que en los 70 se descubrieron un montón de yacimientos de petróleo. Y más tarde de gas, que prometían hacer de Nigeria uno de los principales productores de petróleo y gas de África. Pero esta riqueza no se tradujo en desarrollo, o al menos no en desarrollo para todo el mundo. Para aquellos que seáis asiduos a Memorias de Tiburón, la historia os sonará. Hablamos de la maldición del petróleo, que ha afectado a tantos países en el mundo. La maldición del petróleo ocurre cuando una economía desarrolla una dependencia excesiva del petróleo. Y en Nigeria esto ocurre, ya que las exportaciones de petróleo representan el 70% de las exportaciones totales del país, y por culpa de esta dependencia se empezaron a descuidar otros sectores como la agricultura o la manufactura. Esto hizo a Nigeria extremadamente vulnerable a las bajadas de los precios del petróleo. Pero la maldición del petróleo suele estar a menudo acrecentada por otro elemento, la corrupción.
algo que caracterizó a los regímenes militares que estuvieron gobernando Nigeria. El problema es que cuando llegó la democracia al país, en 1999, la cosa no funcionó demasiado bien, y políticos, empresarios y militares continuaron saqueando las arcas del Estado. De esta forma, los enormes beneficios del petróleo y del gas nigeriano se habían estado esfumando. ¿Por qué? Bueno, primero porque el dinero ha ido sistemáticamente desapareciendo y enriqueciendo un montón de bolsillos de la clase alta nigeriana. Por otro lado, la corrupción y la pobreza han llegado a cotas tan altas que han afectado a la eficiencia de las refinerías nigerianas, que están en manos del gobierno. Además, la corrupción y la inestabilidad política también han disuadido a muchos inversores extranjeros. El riesgo de sobornos, el poder perder el control de las instalaciones productivas o la falta de un sistema judicial confiable hacen que invertir en Nigeria sea un desafío para las empresas extranjeras. Y ya sabéis, menos inversión significa menos empleos y un crecimiento económico más lento. Además, la corrupción erosiona la confianza en el gobierno. Por ello, cuando la gente ve que los recursos se manejan mal y que no hay consecuencias para los corruptos, disminuye la confianza en las instituciones. Y esto puede llevar a un menor compromiso cívico. Vamos, que muchos ciudadanos pobres han comenzado a dedicarse al robo de petróleo en pozos y al menudeo, lo que hace que la producción de petróleo en Nigeria sea aún más ineficiente. Sin embargo, como he dicho al principio del vídeo, la inestabilidad política, las insurgencias, la corrupción, todo esto puede cambiar a mejor, hasta el punto de que realmente Nigeria se convierta en una superpotencia. ¿Cómo? Ahora mismo lo vamos a ver. El primer paso para que Nigeria se pueda desarrollar de una vez por todas es reducir la corrupción. Y para ello os tengo que presentar al nuevo presidente de Nigeria, Bola Tinubu. Este hombre y el legado ideológico que está dejando es una de las grandes esperanzas de Nigeria, ya que está decidido a tomar medidas impopulares para estabilizar la economía y a acabar con la corrupción, habiendo destituido ya a un buen puñado de altos cargos. Además, parece que el gobierno de Tinubu está dando los pasos adecuados para hacer que negocios e inversiones en el país sean mucho más sencillos, reduciendo burocracia y luchando contra la política del soborno. 2. Otro paso que Nigeria está dando para uparse al Olimpo de las economías desarrolladas es el de garantizar la seguridad en su territorio. Si bien el objetivo está lejos de alcanzarse, parece que una de las prioridades del gobierno está en incrementar los presupuestos de seguridad y defensa. 3. Por otro lado, Nigeria se ha convertido en un socio estratégico de Occidente. Y más después de los incontables golpes de Estado que han llevado a juntas militares a establecer gobiernos en países cercanos como Níger, Mali o Burkina Faso. Por ello, a Occidente le interesa una Nigeria fuerte capaz de hacer frente a juntas golpistas alineadas con Rusia. 4. La guerra en Ucrania y la tensión en Oriente Medio han hecho que Occidente tenga que buscarse otros proveedores de petróleo y gas. De hecho, ahora que Europa está privada de petróleo y gas ruso, Nigeria es un proveedor clave, tanto que el país ya ha proyectado un gran gaseoducto que bordeará la costa africana hasta Marruecos, y de allí pasará a Europa vía España. Otro gasoducto que podría construirse es el que conecta Nigeria con Argelia y finalmente con Europa, aunque este proyecto está mucho más en el aire. 5. Por otro lado, parece que Nigeria está diversificando su economía de una vez por todas, y es que ahora que muchas fábricas están dejando China para instalarse en el sudeste asiático o en África, Nigeria tiene una oportunidad de oro para reflotar su industria manufacturera. De hecho, el país tiene un gran proyecto en la zona franca de Lagos, un proyecto que imita las zonas económicas especiales de China con las que el gigante asiático comenzó a desarrollarse. La zona franca de Lagos promete ser el mayor centro industrial de África e incluye todo lo necesario como un gran puerto de aguas profundas, un aeropuerto internacional, bancos, buena conectividad o incluso instalaciones gasísticas. Además, las empresas que operan en la zona franca de Lagos están exentas de todos los impuestos, no hay aranceles y se permite la repatriación del 100% de las inversiones de capital y la propiedad extranjera total de las empresas dentro de la zona. 6. Además, Nigeria está mejorando en todo lo que a educación respecta. Sus tasas de alfabetización nunca han sido tan altas y lo mismo ocurre con la cantidad de personas cursando estudios primarios, medios y superiores. Aunque es verdad que en el norte, de mayoría musulmana, muchas niñas aún no tienen acceso al sistema educativo. Y además de que cada vez hay gente mejor formada en el país, Nigeria cuenta con otro elemento clave, su diáspora. Se estima que hay entre 15 y 20 millones de nigerianos viviendo fuera de Nigeria, muchos de ellos en países desarrollados y muchos de ellos formándose y adquiriendo experiencia laboral en países como Reino Unido, Alemania o Francia. Pues bien, esta diáspora puede llevar su conocimiento adquirido en los países desarrollados a Nigeria de vuelta.
y contribuir así a la buena marcha del país. Y 7. Por último, hay que hablar de la otra gran fortaleza de Nigeria. Los nigerianos son muchos y cada vez son más. Nigeria es actualmente el país más poblado de África y el sexto más poblado del mundo con 230 millones de habitantes, 5 veces más que hace apenas 60 años. Además, la pirámide poblacional de Nigeria todavía tiene la forma de un país en vías de desarrollo, lo que quiere decir que tiene una población muy joven. Las tasas de fertilidad en el país son altísimas, con más de 5 hijos por mujer. Esto va a provocar que el país llegue a entre los 700 y 800 millones de personas en el año 2100, convirtiéndose en el segundo país más poblado del mundo por delante de China, que va a perder mucha población. Por ello, a poco que Nigeria sea capaz de aumentar su PIB per cápita, el país tiene un mercado interno suficiente para poder volar y conseguir ser una de las grandes potencias del mundo. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y apuntarte a nuestra newsletter, que es gratis y cada viernes os informamos de todas las novedades del mundo de la economía y las finanzas.